Me parece que la injusticia social que se vive en Puerto Rico y en el mundo, pues cuando uno va viendo lo que le ocurre a los pueblos y uno va creando conciencia y uno entiende que puede aportar de sí mismo para generar un cambio positivo a toda nuestra sociedad, pues es el momento donde hago esa introspección y entiendo que mi pueblo necesita personas que lo ayuden urgentemente. E igual que en el mundo entero, esto es un problema de la civilización, es un problema mundial. Y pues acá en Puerto Rico nosotros tenemos un problema muy serio de endeudamiento público, tenemos un problema muy serio de corrupción y necesitamos personas que no estén atadas a las estructuras político-partidistas tradicionales y queremos generar un cambio positivo para todos los puertorriqueños. Y de ahí nace ese deseo de cambiar el rumbo de nuestro pueblo. No soy un político de carrera ni de juventud, pero sí siempre he estado muy pendiente a los problemas de mi pueblo y me gustaba ir a cuando cerraban las universidades porque se les atentaba contra los derechos de los estudiantes, pues me gustaba ir allí a dar talleres educativos a los estudiantes. Igual en un sinnúmero de eventos que se han dado para justicia social, pues siempre hemos tratado no ahora, sino hace años, de estar presentes con nuestro pueblo, eso siempre lo hemos hecho. Sí, el huracán María fue un evento natural, muy potente, que literalmente destrozó, me parece que gran parte de la infraestructura en Puerto Rico. Cuando digo infraestructura, más bien a la infraestructura de servicio, tendido eléctrico, eh, servicio de agua potable, las carreteras, las vías de tránsito, pues se vieron bien afectadas, gravemente afectadas, y acceso donde vivían muchas personas y no tenían acceso a la salud, no había medicamentos, hubo limitación en cuanto a la comida y pues muchas personas lamentablemente perdieron la vida por falta de energía eléctrica, porque eran oxígeno dependientes. No tanto fue el impacto del huracán lo que causó las muertes. Con el impacto del huracán entiendo que fue entre una, una a 11 vidas las que se perdieron, pero por el mal manejo del gobierno perdimos alrededor de 4.000, casi 5.000 puertorriqueños. Los perdimos por el mal manejo de un gobierno corrupto que lamentablemente es quien está en el poder actualmente y un poco esa situación también es la que abona a que esto ocurra. Eh, Estas personas lamentablemente utilizaron un evento sobrenatural de gran devastación para ellos buscar cómo apropiarse de mucho dinero que entró para contrataciones, para el levantamiento de la infraestructura y es un desastre. Es muy lamentable que los gobiernos utilicen momentos así para ellos enriquecerse y enriquecer a los contratistas que pagan las campañas de los políticos y nosotros vivimos aquí eso y no fue nada agradable ver cómo personas no tenían comida, no tenían luz, no tenían agua y ellos pues simplemente no les importaba. Así que hubo más de 4.000 muertos a causa del gobierno y entre 10 muertos a causa del huracán. Así fue la cifra final. En Puerto Rico hicimos una manifestación masiva donde el pueblo se lanzó a la calle y nos quedamos en la casa donde él reside porque se le brinda un alojamiento al gobernador en el Viejo San Juan, le llaman la fortaleza, y ahí estuvimos 14 días y 12 noches consecutivas hasta que lo sacamos, pero más bien no fue por el huracán, sino por se le descubrieron unos chats de teléfono Ujú. donde se burlaba de las personas que murieron tras el paso del huracán, se burlaba de las propias personas de su partido, habló muy despectivo de las mujeres y me parece que insultó la dignidad de un pueblo y el pueblo reaccionó y lo sacamos de allí de forma pacífica. No hubo que generar violencia ni nada por el estilo.
y de forma pacífica lo sacamos y se vio la obligación de renunciar. Más de 1 millón de personas puertorriqueños se lanzaron a las calles para hacerse sentir, paralizamos la economía y luego de que paralizamos la economía, ese sector poderoso comenzó entonces a unirse y a exigirle la renuncia al gobernador hasta que renunció. Porque los partidos en el proceso político, en la estructura política que tiene Puerto Rico, los partidos políticos controlan el sistema de administración, pero a su vez a los partidos políticos los controlan los inversionistas políticos. Entonces, cuando usted integra una estructura político-partidista, el propio partido limita a las personas a que tomen decisiones por su libre albedrío, porque tienen que esas decisiones estar según su plan de gobierno fue diseñado. Entonces, si se salen de la estructura que ya ellos traían para implementarla, pues los votan, los penalizan y lamentablemente el haber otorgado por parte de los ciudadanos un poder absoluto a los partidos políticos, pues redundó en un endeudamiento público desmedido, en el recorte de derechos laborales a los trabajadores, mayores impuestos al consumo para pagar el endeudamiento público y para pagar la burocracia. Entonces estas estructuras partidistas son las que dividen al pueblo por ideologías, establecen unas ideologías y ya las personas no se ven, en nuestro caso como puertorriqueños, sino se ven como miembros de una ideología, como partícipes de una ideología y se separan que se molestan, discuten y en un punto se ven hasta como enemigos. Y todo eso lo generan los partidos políticos y nosotros creemos que llegó el momento de que la política a nivel mundial evolucione y que se le dé paso a los candidatos independientes para que ellos dentro de su libre pensamiento puedan tomar las decisiones correctas y que mejor ellos entiendan que redunde en un beneficio para su sociedad. Puerto Rico enfrenta un reto económico a nivel mundial bien grande. Estamos hablando de que Puerto Rico tiene una deuda pública que supera los 120.000 millones de dólares. Para que nuestros compañeros en Honduras más o menos entiendan, la deuda de Honduras está alrededor de 10.000 millones de dólares. Alrededor de 10.000 millones de dólares. Pues nosotros tenemos 12 veces la deuda pública que tiene Honduras. Y Honduras tiene 9.5 millones de habitantes aproximadamente y nosotros tenemos 3 millones de habitantes. O sea, que estamos hablando de que un país que es 3 veces más pequeño en densidad poblacional que Honduras, tiene 12 veces el endeudamiento público que tiene Honduras. Puerto Rico tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 103.000 millones de dólares. Honduras tiene uno, me parece que es como alrededor de 20.000 millones de dólares. Así que Puerto Rico es un lugar sumamente pequeño, pero con un flujo de capital relativamente alto. Lamentablemente, somos un paraíso fiscal de una compañía y unos inversionistas extranjeros donde tienen una serie de exenciones contributivas y la mayor parte de este dinero se va de Puerto Rico a diario. Tan pronto se hace una transacción monetaria, en menos de 24 horas ese dinero termina en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Y nosotros, por nuestra condición política y porque los partidos políticos lo han permitido, se le han brindado una serie de exenciones contributivas a estas personas y él es el pueblo, los puertorriqueños quienes tienen que pagar por todos los gastos de infraestructura, endeudamiento público, y luego estas personas vienen y generan venta de activos públicos, privatización, y siguen financiando un gobierno que no puede pagar su gasto operacional porque su infraestructura cuesta mucho para el nivel que ingresa y la fuga de capitales hace de que entonces nos quedemos sin liquidez. Así que es un problema financiero sumamente complejo, primero porque Puerto Rico es una colonia, segundo porque es un paraíso fiscal y tercero porque es una isla que está separada geográficamente de cualquier otro
territorio, ¿no? Así que tiene una condición especial y un endeudamiento público monumental, sin precedentes, donde el capital financiero ha hecho fiesta y simplemente ha determinado cómo nosotros tenemos que vivir, al punto de que ahora quieren cortar pensiones, están con la venta de activos públicos, en especial la de los servicios, porque el capital financiero actúa de esa manera. Ellos pagan el gigantismo gubernamental, pagan el crecimiento económico, pero procuran de que no haya desarrollo económico para que así el país no tenga la capacidad de generar un ingreso que satisfaga sus gastos y entonces se le dé continuidad al endeudamiento público. Así es que viven estos buitres y Puerto Rico pues es prisionero de un reto bien grande. No son reformas, en nuestro caso no son reformas, estamos reevolucionando, haciendo las cosas de una forma distinta, ¿sabes? No es que vamos a reformar nada, lo que no funciona, nosotros no podemos reformarlo. Así que tenemos que cambiar nuestro modelo económico y vamos a propulsar el poder implementar un modelo económico que hemos desarrollado, un modelo económico basado en el cooperativismo, en la solidaridad y no en el consumismo desmedido, donde lamentablemente la civilización ha caído, que se olvidan de ayudar a las personas y de trabajar en conjunto para una mejor sociedad, y simplemente estamos divididos con una competencia de sed insaciable, donde ha llevado a que el ser humano no sea solidario con los demás. Así que nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso para desarrollar la economía de Puerto Rico a través de unos métodos cooperativistas y poder exportar nuestro producto y poder ganar un rendimiento mayor sobre el producto que nosotros estamos generando para que nuestros trabajadores tengan mayor capital, mayor ganancia y que se despeguen del gobierno y ya el gobierno no los pueda controlar. Así que es un proyecto muy ambicioso que aplica a Puerto Rico, pero aplica muy bien a cualquier lugar del mundo, porque, por ejemplo, Puerto Rico tiene 600.000, alrededor de entre 600.000 a 800.000 cuerdas, casi acres, con valor agrícola. En Puerto Rico, según nuestros números, el valor en ganancia por cada una de estos acres a nivel agrícola puede estar entre 5.000 a 7.000 dólares, que cuando usted lo lleva a ganancia monetaria total, estamos hablando de que Puerto Rico a nivel agrícola puede generar sobre 3.000 millones de dólares. Pero no lo hacemos porque Puerto Rico simplemente es un modelo económico de consumo para el producto importado de los Estados Unidos. Así que Puerto Rico importa el 90% de lo que consume de Estados Unidos y no produce. Nosotros vamos a encargarnos de que Puerto Rico comience a producir para reducir las importaciones y que la balanza comercial comience a ser positiva para nosotros y reducir la fuga de capitales, ¿no? Y hacer una economía mucho más estable, pero solidaria a la vez, donde ya no nos estemos viendo como una competencia, sino como una hermandad. Para eso se están integrando todos los sectores estudiantiles, se van a estar integrando todo el sector de administración de empresas, mercadeo, para que se pueda hacer una cooperativa y que se encarguen estas cooperativas de la distribución de todos los productos, de la venta de servicios, generar patentes sobre muchas cosas, procesadores de alta tecnología, incubadoras, textiles. Vamos a darle forma a una producción nacional que esté en manos del pueblo y no en manos del gobierno. Así que ese es nuestro proyecto medular. Sí, nosotros, los puertorriqueños, pueden exportar fuera de Puerto Rico. Quien no puede exportar es el gobierno o sus municipios, porque los Estados Unidos en el 1917, el Congreso hizo una ley que se llama Ley Jones, donde impide a que Puerto Rico como gobierno tenga la capacidad de hacer, que tenga negocios comerciales con otros países. Lo que hicieron fue un paraíso fiscal corporativo donde las personas en su carácter individual pueden hacer corporaciones y entonces ellos sí pueden exportar y generar negocios con otros países. Lo hacen de esta manera para que los inversionistas de los Estados Unidos pudiesen venir aquí
generar productos y luego exportarlos y que esa fuga de capitales llegara a la banca de los Estados Unidos. Así que literalmente ellos prepararon un lugar para ellos hacer comercio y que el gobierno no lo pudiera hacer. Y entonces en eso es que nos vemos limitados. Cuando nosotros vamos a adquirir materia prima, podemos adquirirla de cualquier lugar del mundo. Podemos comprarle acero a Brasil, a México, a la República Dominicana. El problema es que como nosotros no producimos, luego no podemos hacer un intercambio, ¿no? Simplemente tenemos que recibir materia prima y el costo es muy elevado. Y cuando tú llevas esa materia prima a un proceso de elaboración, pues le resta competitividad al producto porque el costo es muy alto en la adquisición de la materia prima versus un competidor donde va a importar su producto aquí a un costo inferior y aniquila la industria nacional. Para que tú tengas una idea, aquí en Puerto Rico los agricultores tienen un sueldo, como aquí estamos con la dolarización, tienen un sueldo entre 5 a 7 dólares la hora. Cuando esa misma práctica usted la lleva a América Central, pues notará que es bien inferior, pero bien inferior el costo por mano de obra. ¿Y qué hacen estos empresarios de los Estados Unidos? Pues van a Panamá, Honduras, Guatemala, todos estos lugares de América Latina, explotan los recursos de América Latina, utilizan la mano de obra, el valor de mano de obra de estos lugares, para luego entonces ellos importarlo a los Estados Unidos y reexportarlo a todos los países donde el valor monetario es superior al lugar de producción. Y así logran bajos costos y garantizan de que su producto tenga competitividad y aniquilan el mercado, el libre mercado del consumo. Por eso Estados Unidos es la potencia económica que es. No, ellos saben muy bien lo que están haciendo. En la educación, nosotros estamos proponiendo, Puerto Rico tiene una infraestructura para la educación bien grande, que la dejaron deteriorar, pero Puerto Rico tenía muchos salones, muchas escuelas, tiene muchas escuelas que ahora mismo las están vendiendo, las están regalando a $1, para que tú tengas una idea, porque ellos ven la educación como un gasto y no como una inversión, lo cual es un pensamiento del cromañón, pero así lo ven porque el capital financiero lo ve como un gasto. Pues nosotros simplemente vamos a esas escuelas, entregárselas a los maestros y que los maestros, según la región por donde vivan, sean quienes administren esas escuelas y ellos se encarguen de hacer un inventario de los materiales que necesitan y que sea un suplidor único entre el gobierno y los maestros sin intermediarios. Aquí en Puerto Rico antes funcionaba así, pero luego vino un gobernador corrupto y metió la privatización en algo que no busca un fin económico, sino lo que busca es un fin social, que es la educación. Y elevaron el costo a unos niveles exagerados, donde casi a Puerto Rico le cuesta 3.000 millones de dólares al año pagar su modelo educativo. Pues nosotros vamos a reducir eso grandemente e incluso estaremos modificando la manera de dar las clases para que ya no se le den exámenes a los niños, ni mucho menos se le pongan tiempo para que los niños demuestren que tienen una capacidad de comprensión. Así que nosotros hemos desarrollado un modelo donde se va a identificar cada potencial que tiene cada niño y se va a invertir en ese potencial que tiene cada niño, porque, por ejemplo, tal vez tenemos un buen deportista que nosotros lo estamos reprobando en sus cursos escolares porque tal vez no domina la clase de idioma o la clase de historia. Entonces, nosotros como civilización hemos fallado en eso. Así que vamos a estar buscando e identificando todos los potenciales que tiene cada niño, porque cada niño es especial, y se va a fortalecer todo ese dominio que muestra el niño en esos campos para poder alcanzar los mejores profesionales en cada campo posible. Así que estaríamos radicalmente transformando un sistema de educación donde se le penaliza al niño con una prueba por tiempo a uno donde jamás tengan que medirse ni por prueba ni por tiempo, sino de una forma dinámica entre el maestro y el niño,
explotando los mayores atributos y reforzando los defectos que tenga el sistema en comprensión lingüística. Así que es un proyecto muy, muy bonito que si se llega a implementar, yo sé que redundará en un beneficio educativo para todos los puertorriqueños y accesible gratuitamente. No es monetario, sino que cada niño tenga la oportunidad de ir a su escuela gratis, libremente. ¿Por qué? Porque de los 103 mil millones de dólares que te dije que rondan en nuestra economía, hay para sacar 2.000 millones de dólares para que estos niños tengan un sistema de educación digno. Lo que pasa es que la contratación a estos contratistas corruptos y el gasto de lo que el capital financiero ha generado en Puerto Rico, pues limita el que ese dinero termine donde tiene que terminar y nosotros nos vamos a encargar de que eso no ocurra nunca. Quiero aclarar que en Puerto Rico es gratuito el sistema. O sea, yo no estaría haciendo algo que no es gratuito. El problema que nosotros tenemos es que el costo es muy alto y el gobierno necesita estar pidiendo prestados para financiarlo. Cayeron en las trampas del capital financiero. También tenemos un problema de deserción escolar. Tenemos un problema donde los niños no llegan a la escuela, pero tenemos un sistema mediocre de educación donde ni siquiera está todo el tiempo monitoreando al niño. Hemos fallado en eso grandemente y tiene que haber consecuencias para los padres que no se encarguen de sus hijos, porque el responsable de asistir a la escuela no es el niño, es el padre. Así que si el niño no está llegando al salón de clase, es porque el padre está fallando. Y tienen que haber medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y por ahora no te las puedo decir, pero sí vamos a hacer una serie de medidas donde las personas van a tener que enfrentar ciertas pérdidas de beneficios si no cumplen con la responsabilidad de padres de llevar a sus hijos al colegio y que también estudien con ellos, porque el colegio no está hecho para criar a los niños, el colegio está hecho para complementar la educación que en la casa los padres puedan darle a los hijos y forjar un profesional y una persona de valores y de bien para la sociedad. Así que es un trabajo en conjunto que no podemos ignorar. Mira, el mayor problema de deserción escolar en Puerto Rico ocurre por lo que yo te acabo de decir. Tenemos una gran parte de la sociedad donde se le ha dado una serie de incentivos a perpetuidad y luego ellos no les preocupa del que sus hijos vayan a la escuela porque ellos desde su casa van a recibir una serie de beneficios y no les preocupa y tampoco les preocupa el que sus niños progresen porque dentro de su mentalidad van a estar protegidos por el sistema y tendrán la misma calidad de vida que ellos. Así que es el problema. El mantengo, le dicen en Puerto Rico, no sé cómo le dicen allá, pero acá en Puerto Rico el problema es el mantengo, que el gobierno ha mantenido sin trabajar a muchas personas y les paga porque no trabajen, les paga porque no envíen sus hijos a la escuela, con decirte que le dan dinero para comida, no tienen que pagar agua. Y el mínimo por cada hijo le compensan dinero y mensualmente reciben una suma de dinero considerable que ha hecho de que simplemente se conformen y lo han convertido en un estilo de vida, algo que está hecho para suplir una necesidad momentánea en algún momento donde tú no te encuentres con un trabajo. Y eso ha sido el problema mayor. Tenemos una sociedad que es mantenida por el gobierno, que no le importa progresar y se ha limitado en un círculo y hasta ahí es muy lamentable, pero yo tengo que reconocer las cosas que pasan en mi país. Entonces, porque sea mi país,
yo no te puedo ocultar que esto ocurre. Es una verdad latente que tenemos que trabajar urgentemente. Así que es en el seno familiar el problema. No es en el niño, es en el seno familiar. En el sistema superior, acá en Puerto Rico, no es a nivel universitario. No sé si te refieres a nivel universitario o antes del universitario. Universitario, o sea, es que aquí se pone a superior universitario. Ok, ok. Pues aquí a nivel universitario, Puerto Rico tiene 11 recintos. Recordemos, Puerto Rico es una isla relativamente pequeña. Pues tiene 11 recintos universitarios que son del gobierno. Hay otros que son privados, porque lamentablemente la educación ha caído en la privatización en todos los grados, en todos los sectores. Y estas universidades, pues, son literalmente bien accesibles a nuestros estudiantes. El costo por crédito es bajo, pero actualmente el gobierno se encuentra limitando los fondos que se le otorgan a nuestro sistema de educación universitaria porque el capital financiero quiere liquidarlo. El capital financiero lo ve como un gasto y entonces se ven amenazados nuestros estudiantes y le están limitando los cursos, le están aumentando el costo por los créditos. A eso se le añade el aumento en la renta, en los costos de los materiales, y por eso es que nosotros entendemos que tiene que ser gratuito. El gobierno tiene que trabajar para que todos los jóvenes puedan ingresar a su sistema universitario y no tengan que pagar crédito alguno. No hay que pagarlo, porque nosotros tenemos una serie de ingresos que satisfacen esa inversión, porque no es un gasto, es una inversión. Con decirte que el Producto Interno Bruto de Puerto Rico, como te dije, son 103 mil millones de dólares, pero Puerto Rico da, para que tú tengas idea, 20.600 millones de dólares en créditos contributivos. Eso es dinero que el Estado deja de cobrar para darle un beneficio contributivo o un mantengo corporativo a unas multinacionales. ¿Ves? Estados Unidos, que es el país económico más grande del mundo en cuanto a su capacidad de capital, otorga 7 mil millones de dólares en incentivos contributivos anuales. Es el tercer lugar en el mundo. Australia otorga 8 mil millones de dólares, es el segundo lugar en el mundo. Y Puerto Rico otorga 20.600 millones de dólares al año. Estamos entendiendo, ¿verdad? 3 veces lo que da Estados Unidos en incentivos industriales. ¿Qué país puede progresar así? Ninguno. De ahí está el dinero para nuestros niños, ahí está el dinero para nuestro sistema de salud y ahí está el dinero para suplir las necesidades básicas que necesita toda población y nosotros tenemos que trabajar por Ok, en Puerto Rico nosotros hace 20, alrededor de 23, 24 años atrás, teníamos un sistema universal de salud donde los hospitales, las clínicas, eran del Estado y los doctores, los farmacéuticos, todos los profesionales de la salud brindaban sus servicios a toda la población de forma gratuita y el gobierno le pagaba directamente a los profesionales de la salud sin intermediarios. Pero alrededor del 1900, no recuerdo si 93 o 96, el gobierno que entró eliminó un sistema de salud universal que fue un ejemplo para el mundo y lo convirtió en un sistema de planes médicos, donde ahora hay un intermediario que le llamamos aseguradoras de salud y son estos entes los que están entre el gobierno y el profesional de la salud determinando qué medicamentos se le suministran a los pacientes, cuánto va a ser el costo del servicio, cuándo se le va a pagar al profesional de la salud. Y han sido como un cáncer que ha penetrado un sistema de salud para enriquecerse y convertir en un negocio un servicio de salud y le pusieron precios a la salud de nuestra gente. Nosotros vamos a erradicar eso. Y es un trabajo muy duro
porque el capital financiero es quien ha comprado todas estas aseguradoras de salud, no vamos a llamarnos engaños. El capital financiero a través de la banca es quien ha penetrado todas estas estructuras de servicios y entra como un intermediario para elevar los costos del servicio y enriquecerse en el proceso. Así que yo sé que no va a ser del agrado del capital financiero ni de todos estos grandes banqueros, pero tendrán que enfrentar la voluntad del pueblo que va a trabajar por una mejor sociedad. Así que el capital financiero y las aseguradoras pueden ir despidiéndose de estar entrando como intermediarios en un servicio, porque los vamos a eliminar de raíz. Nos sobran, para que tú tengas una idea, entre 500 a 600, 700 millones de dólares, simplemente sacando un intermediario. Eso es muy positivo para nuestra gente y garantiza mejor paga para nuestros profesionales de la salud y garantiza un acceso para toda nuestra población que hoy día, si no tiene dinero, se muere en la calle porque no tiene un plan médico. Tenemos que entender que nuestra condición política es bien distinta a los demás países, pues somos una colonia. De las 17 colonias que quedan a nivel mundial, Puerto Rico es una. Entonces, el poder político, quien tiene el poder de cambiar ese estatus político, pues es el Congreso de los Estados Unidos. Eso no está en manos de los puertorriqueños, donde lamentablemente mi pueblo aún no ha entendido que tiene la capacidad de revertirlo. Mi pueblo necesita reaccionar y hacer valer el derecho internacional, pero no se está respetando. Entonces, los puertorriqueños hemos sido una especie de seres humanos que se le ha tirado un rincón y ni las Naciones Unidas nos escuchan. Estamos en esa parte, estamos solo en el mundo, porque somos una colonia del país más poderoso a nivel económico y militar. Así que, partiendo del punto de nuestra condición política, lo que yo, en mi carácter personal, he identificado es que si me mantengo peleando dentro de esa ideología contra un Congreso, contra el capital financiero, que tienen el poder económico para aplastarnos y agotarnos, pues a mí lo que se me ocurrió fue lo que te acabo de decir, que es levantar nuestra industria nacional y crear autosuficiencia, eliminar dependencia y reducir la capacidad de ingresos que tienen todas estas grandes compañías con el negocio que han hecho aquí. Así que cuando nosotros le bajemos el rendimiento de capital, al capital financiero y a todas estas grandes corporaciones, yo sé que el estatus de mi país se va a mover. Así que eso es en términos de mi país. En términos de la política mundial, pues yo soy de los que favorece la libertad para el individuo, la libertad para cada país, la libertad para que cada nación se reconozca como lo que se respete la cultura, que se respete la etnia, que se respete toda la identidad de todos los pueblos. Y eso es algo que tiene que ir avanzando a nivel mundial, mucho más en América Latina, que somos el lugar de último desarrollo de la civilización, ¿no? Que viene desde Europa, Asia, África, hacia acá, y nosotros pues somos ese último eslabón de crecimiento evolutivo. Así que nos toca a nosotros ahora hacer nuestra parte en la historia y que todos los países tengan la libertad que se merecen y que todos los ciudadanos tengan la libertad que se merece y ese es mi pensamiento político a nivel mundial. Vuelvo y te digo, es sumamente difícil porque tenemos una colonia de 500 años, ¿sabes? No nos llamemos engaño. Cuando tú tienes 500 años de historia dentro de un marco colonial, pues tú tienes una población que mentalmente está colonizada. Entonces, pues le da miedo hacer las cosas de una forma distinta, les da miedo sentirse que no están debajo de la sombrilla de una potencia. Así que yo primero tengo que trabajar con la descolonización mental de mi gente para luego hablar de mayor grado de descolonización, porque si mi gente no sabe producir, si mi gente
no sabe trabajar en términos solidarios, si mi gente continúa dentro de la dependencia del consumo desmedido, dentro de esta economía de consumo globalista y no se encargan de crear autosuficiencia, entonces vamos a fracasar, no importa la ideología que seamos, no importa el acuerdo político que alcancemos. Así que a mí, yo creo que en la etapa de la historia de mi pueblo, me va a tocar el proceso de transformar la mentalidad de mi gente. Y tal vez políticamente yo no pueda lograr un cambio de estatus político, pero eventualmente las generaciones venideras sí van a tener la madurez y van a tener una guía de cómo alcanzar lo que todo pueblo busca, ¿no? Y si así es que la historia va a ser escrita, pues que así sea, pero si se nos da la oportunidad de avanzar más allá, pues vamos a intentar. ¿Sí? Primeramente la identidad de la sociedad, pero el bien común y la felicidad de esa sociedad. Porque si nosotros no tenemos una sociedad que sea feliz, entonces ¿para qué venimos a la vida? ¿No? Yo entiendo que cada nación tiene que procurar el que sus ciudadanos sean felices, que no sean desplazados ni oprimidos por nadie y que tengan los derechos y la oportunidad de desarrollo individual de forma equitativa, que no sea simplemente para un grupo selecto y para otro. ¿No? Yo entiendo que todos los seres humanos tenemos el derecho a crecer hasta donde nuestras facultades nos permitan y que el gobierno simplemente es un facilitador para que las personas puedan lograr alcanzar todas sus metas y sus objetivos. Y cada nación debe respetar su cultura, su etnia, su idioma, todo lo que le brinda la identidad y esos rasgos culturales que definen a cada sociedad como una perteneciente a una nación. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque las culturas, luego uno puede ir a otros países y compartir el, la comida, cómo es distinta, la música, cómo es distinta, el idioma, cómo es distinto. Entonces, eso le da color a la vida. Vemos que podemos comportarnos, que todos somos seres humanos iguales, tenemos rasgos culturales distintos que nos distinguen. Y es muy bonito, eso siempre me ha agradado. Gente de pueblo, esto, para que tú tengas una idea, en Puerto Rico los políticos levantan millones de dólares. Millones de dólares. Nosotros no hemos recogido dinero ni vamos a recoger dinero. Nosotros simplemente, un grupo de pueblo se reunió y decidió enfrentar al sistema que el capital financiero siempre financia y trata de imponer con la opinión publicada toda una serie de propaganda para engañar a la gente y mentalmente no jugar con ese pensamiento. Y nosotros lo hemos hecho a través de las redes sociales de forma educativa y eso ha logrado un levantamiento de conciencia popular. Así que yo me siento muy orgulloso de las personas que colaboran conmigo, que son personas del pueblo, todas normales. El doctor Quintín, que entiendo que lo conoce, es uno de ellos. Y es muy bonito porque son personas que aman a su país y todo lo que hacen es por el bienestar. Este grupo de puertorriqueños son los que van a cambiar el rumbo de nuestro país y son gente, como decimos acá, de a pie. Son personas que no vienen de altas esferas sociales ni aventajados económicamente, aunque eso no los define como malas personas, porque uno no escoge en el seno familiar donde uno va a nacer. ¿Sabes? Tú tendrás la virtud de nacer en un lugar donde tus padres tengan grandes capacidades económicas, como puedes nacer en un lugar donde tus padres pues no las tengan, sean de desventaja social, pero tú no escogiste donde tú vas a nacer. ¿Sabes? Que no podemos decir que una persona es buena porque es rico, es malo porque es rico, o es bueno porque es pobre. No, no, no. ¿Sabes? El ser humano simplemente desarrolla unas características
pero el entorno donde él se cría es lo que tal vez propulsa el comportamiento. Así que nosotros somos gente de pueblo normal, común y corriente, puesta para cambiar la historia de este país. Sí, pero recuerda que la política no es aspirar a un cargo político. La política es todo lo que un ser humano pueda, con su esfuerzo y conocimiento, contribuir para un mejoramiento social de su civilización. Así que yo creo que hasta el día en que yo muera, seré político. No politiquero, que son dos cosas distintas, pero muero siendo político. Pero muchas gracias por la oportunidad y un abrazo a todos nuestros hermanos hondureños desde acá de Puerto Rico.